Esta es la segunda parte de su editorial que hemos producido para Berea Visión Los Ángeles, para Claro y Oscuro y binacionalmagazine.com. Búsquenos en internet. El tema es: la revelación apostólica dictamina con legitimidad y la tradición del hombre es falaz y se reinventa. Visto de otra forma y dando continuidad a la primera parte, en otra perspectiva, si la revelación y la doctrina y las cartas apostólicas no hubiesen llegado a tiempo en aquella época, cerramos el primer espacio haciendo mención precisamente a aquellas decenas, cientos de cartas que enviaba uno de los apóstoles a las diferentes iglesias, hayan sido de Corintio, hayan sido de Éfeso, hayan sido de Tesalónica, de Colosia y tantas partes que por allí el apóstol, digamos, de alguna manera enviaba sus cartas. Si no hubiese sido por esas cartas que a tiempo mandaba, la iglesia como institución, hablo aquella iglesia primitiva, no se hubiese sostenido dentro de ese primitivismo que se establece desde los principios de nuestra era como un ejemplo para las generaciones venideras, sobre todo para la restauración de los tiempos actuales. Esa doctrina, esas cartas apostólicas, si no hubiesen llegado para reordenar las tendencias corruptas, no solamente de la tradición, porque era una lucha, digamos, definitiva la que se tenía con los ancianos, digamos, de la iglesia, con escribas, fariseos, guardadores de la ley, gente que de alguna manera luchaba constantemente por hacer prevalecer supuestamente la doctrina que de los padres habían aprendido, cuando realmente no guardaba ninguno de los mandamientos. Por ahí se acercó un día un joven rico, y cuando le pregunta a Jesús los mandamientos, ¿sabes cómo? No los he guardado desde mi juventud, desde mi mocedad. Y cuando le pone una condición, aquel joven dice que da media vuelta y se fue. No aceptó los postulados de Jesús porque no era realmente un guardador de la ley. Bien, cuando se habla de reordenar estas tendencias corruptas de la tradición, ¿qué sería de una sociedad romanizada en estos momentos, que esperó el paso de más de 230 y tantos papas y casi 17 siglos para que se descubriera el burro y el buey como intrusos, estos animalitos que no existieron en el pesebre, pero que el poder del engaño y la tradición impusieron? La pregunta sería: ¿cuántos siglos tendrán que pasar para que los altos prelados y los teólogos descubran las patrañas y la saturación de reinvenciones y paganismos que rodean la Navidad? Hablamos de peregrinos, hablamos de posadas, de villancicos, de piñatas, de regalos, el árbol, las luces, los Santo Claus, los renos y un sinfín de ocurrencias que hoy siguen vigentes todavía en esta tradición. De las otras tradiciones, ni hablar. Nada que ver y ningún parecido realmente con el cristianismo establecido por Jesús en el tiempo de gracia. El llamado apostólico de ayer y hoy. En este debate de ideas, el mensaje apostólico de hoy, como el de ayer, conmina a contender eficazmente por la doctrina dada una vez a los creyentes, porque es inevitable que resurjan ideas por el libre albedrío, que desde luego nos es concedido. Una de estas cartas precisamente apostólicas habla de ese libre albedrío que ha llevado a las comunidades internacionales y a las sociedades del mundo a esta, digamos, propagación de ideas,
a esta difusión de corrientes ideológicas, hablamos a esta estructuración de denominaciones, iglesias más, iglesias menos, independientes, unidas, desunidas. Estamos hablando de que el libre albedrío en esta carta apostólica fue contundente cuando señala que era inevitable la diferencia de ideas. Habla también dentro de lo que viene siendo el respeto y la tolerancia. Por este podemos contemplar desde luego también la resistencia que se arrastra desde la infancia por el tradicionalismo. Muchas veces ya en las corrientes que se van dando y en el entendimiento, en la comprensión de las ideas, muchas veces aquellos que fueron criados, pues allá a lo mejor igual que el niño Dios en aquellos pesebres, pues, a lo mejor no entre burros, entre bueyes, a lo mejor con pañales de seda, no sé yo, otros digamos de los que se usaban en aquel entonces de tela, pero que fueron digamos mamando, vamos a decir, ese tipo digamos de enseñanzas de sus padres, de tradiciones, de credos. Es natural que hoy se resistan a despojarse de ellas. Hay otros que en su liberalidad han mezclado su participación con la mesa de Dios y la mesa de los demonios. Esto es importante, estimado televidente, y sobre todo cristiandad. Hablamos ya de una pluralidad cristiana, no de una pluralidad romana. Esto es importante que hagamos la separación, el llamado es a las comunidades cristianas. Hagamos y marquemos esa diferencia, no mezclar más la participación de la mesa de Dios con los demonios. Y desde luego no escapan tampoco los grupos progresistas que en su afán de crecimiento no se miden para imponer costumbres y rituales correlacionados con el paganismo. Esto ha llevado en nuestro país, hablo yo de México, que este mundo evangélico esté dividido en estos momentos. Marco 3 puntos, por tradicionalistas, conservadores y progresistas. En el despertar de conciencias que históricamente trasciende por la revelación apostólica, que se sustenta en la veracidad y los designios de Dios, ha impugnado siempre la revelación de Dios por las filosofías, las teologías, las hermenéuticas, las huecas sutilezas, los rudimentos de sabiduría humana que deforman los credos. Y ha tomado vigencia en estos momentos el mensaje apostólico más cercano, en el que se certifica que tras 51 años de ministerio, la revelación de Dios está por encima de toda esta vasta red de componendas. En estas circunstancias, es lamentable que algunos líderes religiosos no aperciban las trampas de la tradición, o que ministros evangélicos sigan aventurándose o rebuscando en la profundidad de las ideas, del discernimiento, de lo que ya está preestablecido. No hay que rodearle, no hay que rebuscarle, ya está preestablecido por la revelación desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. Y terminan perdiéndose muchos de ellos que rebuscan en las filosofías, en las huecas sutilezas, como los demás religiosos del pasado, en la incertidumbre y en las equivocaciones. De ahí han resurgido los frentes que hoy divide y conforman ministros de la diversidad evangélica, tradicionalistas, conservadores y progresistas. Quiero referirme a los conservadores. Dicho de una persona, partido, gobierno, ideología, etcétera, especialmente favorable a la continuidad en las formas de la vida colectiva y adversa a los cambios bruscos o radicales. Entre ellos se encontraban los discípulos de Jesús, quienes aprendieron la doctrina a los pies del Maestro. Y en especial quiero referirme yo al apóstol Pablo, por ser un hombre que de acuerdo a la historia bíblica
Era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Era un hombre que con autoridad de los gobiernos iba en pos de ellos para de alguna manera flagelarles, encarcelarles y ser cruel definitivamente con ellos. Este hombre, según la historia bíblica, un día fue llamado por un rayo de luz que lo ciega y lo derriba del caballo y de alguna forma recibe el llamamiento, convirtiéndose al Señor y después de ser perseguidor, se convierte en el más ferviente admirador y evangelista de la doctrina que de Dios le había sido revelada. Este hombre, por la revelación, precisamente instituyó su doctrina en base precisamente a los mismos principios de sus homólogos. Hablamos en este caso de los hombres que desde siempre apostaron por la conservación de lo preestablecido, lo establecido por Cristo en la promesa de salvación. Hablamos de un régimen completísimo. Unos aprendieron a los pies del maestro y el otro aprende la revelación, la doctrina por la revelación, una doctrina completa. Por eso las Escrituras hicieron una sentencia allí en el Apocalipsis 22:18. Si alguno añadiese a estas cosas, dice, Dios traerá sobre él, y habla de plagas, castigos que iban a venir. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. Una sentencia para aquellos que no conformes quieran añadir o quieran quitar. Máxime si estas son tradiciones. ¿A dónde nos conllevan con eso? En este punto es relevante la postura del Ministerio de la Restauración, que con celo, hablo yo, con celo, por la revelación en el tiempo actual, sostiene con firmeza las reglas de ese primitivismo sin ambigüedades, libre de tradiciones o componendas que avergüencen, desde luego, a sus seguidores. Los tradicionalistas, que es el otro grupo que hemos dividido, lo conforman quienes tienen la tendencia, consistencia y adhesión a las normas o costumbres del pasado. Autoridades, gobernantes, investigadores y sobre todo los religiosos que desde antes y después de Cristo apostaron por la conservación de los usos y costumbres de los pueblos, y sobre ellos los que se enrolaron y adoptaron lo prohibido por Dios, según el libro de Baruch. Ahí se habla de un ejemplo muy importante que sería bueno, estimado televidente, se tome un tiempo y lo lea. Es el libro de Baruch de la Biblia, precisamente católica romana, en el capítulo 6:4. Había un mandamiento para el pueblo judío. Guardaos pues vosotros de imitar lo que hacen los extranjeros con sus dioses. Y hace un señalamiento de todo lo que ellos iban a ver en Babilonia, lo que iban a ver en los países o los lugares donde iban ellos a atravesar, y les había dicho, no hagáis lo que ellos hacen, no sigan sus tradiciones. Si usted, estimado televidente, se toma ese tiempo, verá que lo que se hace en estos momentos en España, en México y en muchos otros países católicos en efervescencia, llevan a cabo precisamente lo prohibido por Dios en ese libro de Baruch. Es un punto muy interesante, se lo recomiendo por ahí, búsquelo. Procesiones, cultos de veneración idolátrica, usos y costumbres y tradiciones que aprendieron por las ciudades que ellos atravesaban. Al pueblo judío, como a los cristianos, les es prohibido llevar a cabo, efectuar cualquier tradición relacionada con el paganismo. Bien, vamos a cerrar nuestro espacio con los progresistas. Dicho de una persona o de una colectividad con ideas avanzadas y con la actitud que esto entraña. Pueden ser los logros personales, políticos, económicos,
Desde luego en esto destacan, digamos, los religiosos por sus antecedentes históricos, en los que sin rubor desecharon la tesis de Jesús sobre la gracia. Dicho de otra forma, lo que por dádiva fue concedido. En este punto, los clérigos están clasificados como personajes sin escrúpulos. La historia. Y sería bueno, voy a recomendarlo, dado que es un buen libro, el que en este caso edita, digamos, Rius, un personaje que dice en uno de los segmentos, Jesús sería el primer sorprendido, dice, de que en su nombre hayan hecho una iglesia que acabó, dice, por ser uno de los grandes negocios de todos los tiempos. Este libro lo acaba de presentar en la fiesta del libro en Guadalajara hace apenas unos días, y sería bueno que por ahí se buscase. Y dice, y como señaló en el libro que acabo, dice, de ser una institución, dice, más nefasta, dice, habla sobre la Iglesia Católica como la institución más nefasta que ha tenido la humanidad, responsable de actos de corrupción y de cientos de miles de asesinatos. Esto lo declara precisamente Rius en su presentación del libro en la ciudad de Guadalajara. Bueno, vamos a seguir con este último punto. Sin importarles, muchas de las veces, sin importarles la aniquilación de principios de dignidad, doctrina y la misma moral, porque su fin siempre ha justificado sus medios. Diría por ahí un presidente saliente, haya sido como haya sido, pero ahí está el rebaño controlado, sea por pastores políticos, sea por pastores represores, sea por pastores engañosos, pero es lamentable y hace un llamado Rius precisamente a la sociedad. Despertemos, dice él, quitémonos este velo para poder ser libres. Hay puntos muy interesantes que marca en su libro y vale la pena poderlo leer. Es aquí en donde se torna preocupante la actitud de grupos cristianos y sobre todo los que aún creen en el ecumenismo católico y sus imposiciones. Ministros que no enfrentan con entereza el tema o que supeditan un acceso o la trascendencia de sus logros a la mercadería sin importarles involucrar a seguidores en prácticas extraviadas, la tradición y rituales que se creían superados. De esta manera cerramos esta segunda y última parte de esta reflexión. Nuestro tema fue la revelación apostólica dictamina. La tradición engaña y reinventa. Los veo en otro próximo programa en donde vamos a compartir otro tema muy interesante que va a ser el mito guadalupano. Por hoy pásela bonito en compañía de su familia y nos vemos en un programa más. Hasta la vista.